modelos para que no se me caiga el agua encima. Ok, empecemos la clase. Lo que vamos a ver hoy día es el método de los nodos. No, habíamos visto una forma un tanto de simple aplicación de las leyes, ¿cierto? Para la solución de circuitos. Pero ahora vamos a ver ya un método más sistemático. De las corrientes de nodos, que también comúnmente se suele llamar método de los nodos. Este método consiste en aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes y reduce las incógnitas. Habíamos hablado de que el interés era encontrar todas las corrientes y todos los voltajes en el circuito y que el número de incógnitas estaba en relación con el número de resistencias, ¿cierto? Entonces las incógnitas eran 2 veces el número de resistencias, lo que hace que se eleve considerablemente el número de incógnitas y de ecuaciones en el modelo. Este método reduce el número de incógnitas a solamente los voltajes de los nodos. Entonces, ni siquiera es la mitad del anterior método, ¿no? Puede ser menos. Y en base al planteo de este modelo y su solución, vamos a poder encontrar la solución completa al circuito. Bien, para la aplicación del método, simplemente debemos recordar la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Cierto? Esta ley nos decía que en un nodo la suma de corrientes es igual a 0, ¿cierto? Entonces, a un nodo pueden acudir, pueden llegar corrientes o también pueden salir corrientes de él. Y la suma de estas corrientes va a ser igual a 0. Eso en virtud a la conservación de la carga. Por otro lado, la ley de Ohm expresa la relación entre la corriente y el voltaje. Entonces podemos decir de la ley de Ohm que si tenemos 2 nodos extremos de una resistencia, estos nodos tienen voltajes VA y VB.
La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que circula por esta resistencia la podemos obtener como el cociente de la diferencia de potencial y la resistencia. Es decir, si hemos asignado a esta corriente el sentido de izquierda a derecha o de A a B, entonces la diferencia de potencial debemos tomarla en ese sentido. BA menos BB, ¿cierto? Esa es la diferencia de potencial, a lo que hemos denominado simplemente voltaje. Entonces, la intensidad de corriente es el voltaje dividido la resistencia. Ahora, naturalmente que si en lugar de conocer la resistencia, yo conozco la conductancia, G, que es 1 sobre R, entonces esta misma expresión podría verse de esta manera. I igual a G, ¿cierto? Por la diferencia de potencial. ¿Sí? Si cambio 1 sobre R por G en la primera expresión, también podría decir que la corriente es la conductancia multiplicada por la diferencia de potencial. ¿Sí? No olvidemos que el sentido de la corriente está en relación con cómo se tome la diferencia de potencial, cómo se tome el voltaje. Decíamos que la corriente va de positivo a negativo, del más alto al más bajo. Entonces, si el voltaje en A es mayor que el voltaje en B, la corriente va a tener ese sentido de izquierda a derecha. Si sucede lo contrario, si el voltaje en B es mayor que el voltaje en A, esta diferencia del numerador va a ser negativa. Entonces, la corriente será negativa y por lo tanto, el sentido que hemos asignado de izquierda a derecha se va a invertir, ¿sí? Entonces, siempre tomaremos la diferencia considerando el sentido de la corriente. Ok, con esas dos consideraciones podemos entrar al método. Vamos a primero aplicarlo a un circuito, después hacemos un resumen de la metodología. ¿Bien? Entonces entraremos directamente a un ejemplo. Entonces el circuito tiene 3 resistencias, 2 fuentes de corriente. Desde luego que sea que solamente conocemos las resistencias, simplemente podemos calcular las conductancias
considerando los recíprocos de estas resistencias, ¿sí? Puedo decir G1 es 1 sobre R1. Y del mismo modo, G2, 1 sobre R2. Y G3 es 1 sobre R3. Entonces, si conozco solamente las resistencias, no me cuesta nada determinar las conductancias. O simplemente dejar los valores de las resistencias para obtener las ecuaciones. Noten que la diferencia está en que si voy a escribir las corrientes basado en los valores de resistencia, voy a usar esta expresión fraccionaria. En tanto que si utilizo conductancias, la expresión de las corrientes ya no es fraccionaria, ¿no? Esa es la única diferencia. Bien, ahora lo primero que voy a hacer es identificar nodos. Debo identificar todos los nodos del circuito. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Fíjense que el circuito lo puedo dibujar de diferentes formas, ¿sí? Podría dibujarlo así. Estos 3 puntos para mí van a ser los nodos 1, 2 y 3. La resistencia R2 está entre el nodo 1 y el nodo 2. De eso no hay duda, ¿sí? La resistencia R1 queda entre el nodo 1 y el nodo 3. Pero también entre los nodos 1 y 3 está la fuente de corriente IS1. R3 está entre el nodo 2 y el nodo 3. Y entre esos dos nodos también tenemos la fuente IS2. ¿Cierto? Entonces queda claramente establecido que el circuito tiene 3 nodos. ¿De acuerdo? Puedo marcar esos nodos aquí en el circuito. Este es el nodo 1. Esto es lo que he llamado nodo 2. Y todo esto es el nodo 3. ¿Cierto? Entonces hay 3 nodos. De estos nodos, lo que voy a hacer como segundo paso
es asignar a uno de ellos un voltaje que me va a servir de referencia para los otros nodos. Resulta más cómodo si ese voltaje de referencia lo tomamos como 0. Entonces, de los nodos identificados, vamos a elegir el nodo de referencia. ¿Ya? A ese nodo de referencia, decía, le vamos a asignar voltaje 0. Y con respecto a ese nodo, a ese 0, tendremos los otros voltajes. Es indistinta la elección de cualquiera de los nodos como un nodo de referencia, pero suele resultar más cómodo cuando ese nodo lo elegimos como aquel que tiene más ramas. Esa podría ser una primera consideración para la elección. Otra consideración es que el nodo elegido nos facilite la adopción de voltajes. Y en ese caso conviene, si hay fuentes de voltaje, que el nodo de referencia sea aquel donde concluyen más de una fuente de voltaje. El ejemplo no es el caso porque tenemos puras fuentes de corriente, así que es indistinto elegir cualquiera de los tres. Sin embargo, nos podríamos ir por aquella mención que había hecho de el nodo que tenga más ramas. ¿Sí? Y en este caso sería el nodo 3. Entonces, el nodo de referencia va a ser el nodo 3. ¿De acuerdo? Y a ese nodo le vamos a asignar voltaje 0. Entonces, ya con el nodo de referencia elegido, podemos asignar voltajes incógnita a los otros nodos. No me deja escribir. Asignar. Ya, esta asignación de voltajes, si no hay fuentes de voltaje, es totalmente arbitraria. Si hubieran fuentes de voltaje, esas incógnitas quedarían ya develadas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con algún otro ejemplo. Entonces, de momento decimos, los otros nodos tendrán voltajes asignados que podemos decir en la mayor parte de los casos son incógnitas. ¿Cierto? Entonces me quedan el nodo 1 y el nodo 2.
Y esas van a ser las incógnitas, los voltajes de los nodos 1 y 2. Bien. Entonces, con eso en mente, voy a volver a dibujar el circuito ya con los voltajes que voy a asignar. Así resulta más cómodo. Entonces hemos elegido de los 3 nodos, este nodo como un nodo de referencia y le hemos asignado voltaje 0. Entonces los otros dos, el nodo 1 y el nodo 2, van a ser los que nos van a proporcionar las dos incógnitas. Les voy a llamar V1 y V2 a los voltajes de esos nodos. Entonces, V1 es el voltaje del nodo 1 respecto al 0. Del mismo modo, V2 es el voltaje del nodo 2 respecto al 0. Y aquí están los componentes, ¿sí? Y S1, R1 o G1, como queramos ver. R3 y S2. ¿Cierto? Podría haber puesto también, en lugar de las resistencias, sus conductancias. G1, G2, G3. Bien. Estén atentos, en menos de 10 minutos se va a cortar y nos volvemos a conectar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a cada uno de los nodos incógnitos. Entonces, el paso 3, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Es 3? Hemos puesto 2, este es 3. Escribimos ecuaciones de suma de corrientes en cada nodo. ¿Bien? Entonces tengo dos nodos incógnitas, desconocidos. Voy a escribir dos ecuaciones. Y vean la ventaja que nos da este método, ¿sí? Pese a que teníamos 3 resistencias, lo que implica 6 incógnitas, con el método hemos reducido a solamente 2 incógnitas. El voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2. Bien. Entonces, en el nodo 1, que lo voy a volver a dibujar acá, están en una rama la resistencia R1
la fuente IS1 y la resistencia R2, ¿cierto? Bueno, aquí están los nodos 0 y 2, ¿cierto? Estos nodos 1 y 2 tienen asignados voltajes incógnitos, V1 y V2. Entonces, en este nodo 1 tengo 3 ramas y por lo tanto 3 corrientes. De las 3, me equivoqué con el sentido de esta. Esa va de abajo para arriba. Así. Entonces tengo, decía, 3 ramas y por lo tanto 3 corrientes. De las 3 corrientes en el nodo 1, una ya la conozco, ¿sí? La corriente del nodo, la corriente que entra al nodo 1 proviene de la fuente IS1. Las otras 2 no las conozco, ¿sí? Pero las puedo relacionar a través de la ley de Ohm. Entonces aquí tengo corrientes que para no confundir con las demás las voy a llamar I sub A e I sub B. Entonces, la suma de corrientes en el nodo 1, vean que a las 2 corrientes que van por ramas donde hay solamente resistencias, les he asignado sentido saliente del nodo incógnito. ¿Ya? Eso vamos a hacerlo siempre. Entonces, la suma de corrientes en este nodo la podemos expresar de esta manera. Las corrientes salientes para mí van a ser positivas. Significa que debo sumar IA con IB y también IS1. ¿Cierto? IS1 está entrando al nodo. IS1 está entrando al nodo. Como las corrientes que salen, que son A y B, son positivas, la corriente que entra es negativa. ¿Bien? Entonces, positivas las que salen, negativa la que entra, y ese 1 está entrando, por lo tanto es negativa, y esa es la ecuación del nodo 1. Ahora, las corrientes IA e IB, aplicando la ley de Ohm, puedo escribirlas, ya hemos visto, ya sea como el cociente de la diferencia de potencial entre la resistencia o el producto de la conductancia por la diferencia de potencial. Entonces, podría escribir esta misma ecuación teniendo en cuenta que IA es la corriente que atraviesa la resistencia R2 partiendo del nodo 1 llegando al nodo 2 como V sub 1, que es el voltaje del nodo 1, menos V sub 2, voltaje del nodo 2, dividido entre R2, ¿sí? La corriente I sub B
la tomo como la diferencia de potencial del nodo 1 y del nodo 0, porque ese es el sentido asignado a esa corriente. Entonces debo escribir B sub 1 menos 0 dividido R1. Y la otra, bueno, no es incógnita, ya la tenemos conocida esa corriente, es la corriente de la fuente. Entonces, esta es la ecuación de suma de corrientes en el nodo 1. Si en lugar de la resistencia R1 o la resistencia R2 conozco las conductancias, entonces esta misma ecuación podría haberla escrito de esta manera. G2 por B1 menos B2 más G1 por B1 menos 0 menos IS1 igual a 0, ¿no? Son la misma ecuación. La única diferencia está en que una considera resistencias y la otra conductancias. ¿Se entiende hasta aquí? Estamos a menos de un minuto, así que para facilitar esto voy a cortar y nos volvemos a conectar nuevamente. Bien.